Israel Nazareno, la fe original de los apóstoles, escrito por Norman Willis, capítulo número 5. El calendario que guardaban los apóstoles. La Iglesia romana utiliza el calendario romano en el cual el día comienza a medianoche. Por el contrario, el día hebreo comienza al caer la noche. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 1, versículo 31, que nos dice: Y fue la tarde y la mañana, día sexto. Ahora, verifiquemos lo que dice Levítico capítulo 23, diciéndonos que el día hebreo dura desde el atardecer de un día hasta el atardecer del otro día. Vallicrá o Levítico capítulo 23, versículo 32. Este será un día de completo reposo, y afligirán sus almas. El día noveno del mes por la tarde, desde el atardecer hasta el atardecer, guardaréis vuestro Shabbat. La Iglesia romana justifica sus cultos dominicales, la Navidad y la Pascua, citando erróneamente ciertos pasajes del Pacto Renovado, entre paréntesis, Nuevo Testamento. Uno de estos pasajes es Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Y aconteció que el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Shaul, dispuesto a partir el día siguiente, les habló y continuó su mensaje hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y en una ventana estaba sentado un joven llamado Éutico, que se hundía en un sueño profundo. Se quedó dormido, y mientras Shaul seguía hablando, cayó de la tercera planta y fue levantado muerto. Pero Shaul bajó y se postró sobre él, y abrazándole le dijo: No se preocupen, porque su vida está en él. Luego él subió, y partido el pan comió, y hablando mucho tiempo, hasta el amanecer, y se fue. Y trajeron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Según la Iglesia cristiana, los discípulos se reunieron el domingo por la mañana para el desayuno, escucharon a Shaul o a Pablo hasta la medianoche, cuando Éutico se cayó por la ventana. Comieron una comida después de la medianoche y luego continuaron su reunión hasta el amanecer del lunes. Esto podría sonar como coherente, hasta que nos preguntamos por qué había tantas lámparas en la habitación superior durante las horas de luz del día, y asimismo, por qué se saltaron el almuerzo y la cena. En cambio, si nos damos cuenta de que los apóstoles todavía guardaban el calendario hebreo original, de repente todo tiene sentido. La costumbre judía es adorar en la sinagoga, entre paréntesis, o en el templo, el día de reposo, y luego encontrarse en la casa de algún amigo después del atardecer. Cuando se reúnen para esta festividad después del Shabbat o sábado, el pueblo judío suele compartir una comida comunitaria. Esto se llama partir el pan. Si los discípulos estaban reunidos después del fin del Shabbat, entre paréntesis, justo después del atardecer, y comieron juntos una cena común, esto explicaría por qué necesitaban tantas lámparas. También dejaría claro que estaban disfrutando de un tiempo tradicional judío de adoración y celebración. Este mismo tipo de compañerismo, post-Shabbat, también está registrado en el libro de Juan o Yohanan, capítulo 20, versículo 19. Y aquel mismo día, al atardecer, siendo el primer día de la semana, estando cerradas las puertas de los discípulos en el lugar donde se reunían, por temor de los judíos, entre paréntesis ortodoxos, Yeshua se acercó y se paró en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Yeshua fue condenado a muerte en la fiesta primaveral de Pesaj. En Jerusalén hace bastante calor en esa fecha. Entonces, si hacía calor, lo lógico habría sido dejar las puertas abiertas. Sin embargo, como hubo persecución, los discípulos cerraron sus puertas. Entonces, ¿por qué la Iglesia cristiana utiliza estos pasajes para justificar el culto dominical, cuando el libro de los Hechos dice que la costumbre del apóstol Shaul o Pablo era ir a las sinagogas judías en Shabbat? Así lo dice Maasei, o el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14 al 16. Y pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, el día de reposo se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los gobernadores de la sinagoga les enviaron a decirles: Hermanos, si hay alguna palabra de exhortación al pueblo, hablad. Y levantándose y señalando con su mano, Shaul dijo: Varones de Israel y temerosos de Elohim, escuchad. La Iglesia cristiana enseña que Shaul o Pablo fue por todo el mundo conocido, sacando a judíos de las sinagogas y plantando iglesias dominicales. Pero ¿cómo apoyan esta afirmación? Shaul comenzó una nueva asamblea cuando fue expulsado de la sinagoga entre paréntesis fariseica en Corinto,
y estableció una asamblea nazarena al lado, pero también se reunieron en el Shabbat. Así lo confirma el libro de Hechos, Oma 6, en el capítulo 18, versículo del 5 al 8. Cuando Silas y Timoteo habían llegado de Macedonia, Shaul fue obligado por el Espíritu y testificó a los judíos que Yeshua es el Mesías. Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, él sacudió sus vestiduras y les dijo: «Su sangre sea sobre sus propias cabezas, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles». Y partiendo de allí, entró en la casa de un hombre llamado Justo, uno que adoraba a Elohim, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó a Yahweh con toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran sumergidos, entre paréntesis, bautizados. Aunque Shaul fundó una nueva asamblea en Corinto, no fue llamada una iglesia, probablemente fue llamada una sinagoga o una quejilá, entre paréntesis, asamblea. Más importante aún, esta asamblea se reunía en el Shabbat, al igual que el nazareno que ellos seguían. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y vino Yeshua a Nazaret, donde había sido criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se puso de pie para leer. La versión King James usa la palabra Ister, entre comillas, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 4. Simplemente porque los traductores de King James tradujeron incorrectamente la palabra griega Pasha o Pesach como Ister, entre paréntesis. En la nota del traductor en español la palabra griega Pasha fue traducido como Pascua, que fue una buena traducción, pero la fecha y el modo de celebrar la fiesta sigue siendo la misma que la celebración babilónica romana de Ister. En el libro de Hechos, Oma 6, en el capítulo 12, versículo 4, lo vemos de esta manera. Y habiéndole detenido, lo puso en prisión y lo entregó a 4 escuadrones de soldados para que lo guardasen, con la intención después de Ister de llevarlo a la gente. Todas las versiones principales después de la versión King James han corregido desde entonces este error. Hay varias referencias a Pesach en el Pacto Renovado. Todas estas demuestran que los apóstoles todavía estaban manteniendo el calendario hebreo y esto fue incluso muchos años después de la ascensión de Yeshua. Más 6, o libro de Hechos, capítulo 20, versículo 6. Y navegamos después de los días de los panes sin levadura, es decir, Pesaj. Numerosas referencias también nos dicen que los apóstoles siguieron observando la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Así lo confirma Corintín Alep, o la primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 8. Pero permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés. Este era Pentecostés en el calendario hebreo, porque Shaul se apresuraba a observar esta fiesta en Jerusalén, entre paréntesis, en lugar de Roma. Más 6, o Hechos, capítulo 20, versículo 16. Porque Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si les era posible, en Jerusalén el día de Pentecostés. Los apóstoles también guardaron el día de la expiación, entre paréntesis, Yom Kippur. En Hechos, capítulo 27, versículo 9, aquí se le llama el ayuno, porque los judíos tradicionalmente lo observan ayunando. Más 6, o Hechos, capítulo 27, versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo, y el viaje ya era peligroso, porque el ayuno ya había pasado. A pesar de que la palabra el ayuno se traduce perfectamente del griego al inglés, uno puede perderse fácilmente el hecho de que los apóstoles todavía estaban usando el calendario hebreo, si uno no se da cuenta de que los apóstoles estaban escribiendo en lengua vernácula, entre paréntesis, o sea, en lenguaje de uso judío. No está bien cambiar un calendario como este, porque el calendario es parte de la Torá, y Yeshua dijo que no pensáramos que había venido a destruir la Torá o los profetas. Matitiao o Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que vine a destruir la Torá o a los profetas. No he venido a destruir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad os digo que mientras que el cielo y la tierra permanezcan, nada pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que rompa uno de los mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, será llamado menor en el reino de los cielos, mas el que los hace y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Sin embargo, a pesar de que Yeshua dijo claramente que no pensáramos que él vino a destruir la Torá o los profetas, muchos creen que él hizo precisamente eso. Ellos dicen que, debido a que Yeshua guardó perfectamente las fiestas, él cumplió las fiestas,
y por lo tanto las fiestas llegaron a su fin por esto. Pero si encuentras que tu matrimonio se cumplió porque amas a tu cónyuge e hiciste lo que le agrada, ¿significa esto que ahora se acabó tu matrimonio? Eso ni siquiera tiene sentido. Hay otros problemas con la versión cristiana. En Lucas 4:18, Yeshua se paró en la sinagoga y dijo que había venido a cumplir la primera parte de las profecías de Isaías 61. Miremos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 19. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se puso de pie para leer. Y le fue entregado el libro del profeta Yesayahu o Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para predicar la buena noticia a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y para proclamar el año aceptable de Yahweh. Sin embargo, se detuvo antes de decir que había venido a cumplir el día de la venganza. La parte que aún no ha sido cumplida está en Isaías 61:2. Yesayahu o Isaías 61, versículo 2. Y el día de venganza de nuestro Elohim. Así que, si Yeshua vino a cumplir la primera parte de Isaías 60:61, ¿acaso nunca cumplirá la segunda parte? Además, ¿qué pasa con el resto de las profecías y la Torá? La Torá y los profetas hablan del regreso de Yeshua, pero si la Torá y los profetas están ahora anulados, entre paréntesis, como dicen los cristianos, entonces, ¿por qué razón regresaría él por su novia? Si los cristianos tuvieran la razón y la Torá y los profetas realmente fueron anulados, entonces, ¿por qué Shaul nos diría que las fiestas de Yahweh son sombras proféticas de las cosas por venir? Eso es lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Aunque la mayoría de la gente no se da cuenta a causa de uno de los errores que se ven en la mayoría de las traducciones, por ejemplo, el King James Version suministra dos palabras, entre paréntesis, días y es, en cursiva, entre paréntesis, que también se ven en la Biblia Reina Valera en español. Revisemos lo que dice Colosenses en el capítulo 2, versículos 16 y 17. King James Version. Por tanto, nadie os juzgue en carne, ni en bebida, ni en día santo, ni por lunas nuevas, ni por días de Shabbat, que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Con la adición de estas dos palabras en cursiva, que son días y es, la King James Version hace que parezca que nunca debemos dejar que un hermano nos juzgue de acuerdo a lo que comemos o bebamos, o qué días de adoración guardamos. Se hace notar que no importa si guardamos los mismos días de adoración que los apóstoles, o si guardamos el domingo, la Pascua, la Navidad, el Ramadán o el Año Nuevo chino, porque, después de todo, el cuerpo es del Mesías. Sin embargo, la Escritura nos dice que no debemos añadir o quitar de sus palabras, y que si cambiamos sus palabras, entonces no estamos obedeciendo sus mandamientos, sino los nuestros. Por ejemplo, Devarim o Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadirás a la palabra que yo te ordeno, ni sacarás de ella para guardar los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te mando. Puesto que no debemos añadir a su palabra, saquemos las palabras días y es, y veamos qué diferencia hace en el texto. Aquí está el mismo pasaje con esas dos palabras omitidas. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 de la King James Version sin añadiduras. Por tanto, nadie os juzgue por carne, ni por bebida, ni por día santo, ni por luna nueva, ni por Shabbat, que son una sombra de las cosas por venir, pero el cuerpo de Cristo. Si leemos este pasaje de cerca, veremos que hay tres ideas principales mencionadas aquí. Primera idea. Por tanto, nadie os juzgue en carne, ni en bebida, ni en día santo, ni en lunas nuevas, ni en Shabbat. Segunda idea, que son una sombra, entre paréntesis, profética, de las cosas, entre paréntesis, todavía por venir. Tercera idea, sino el cuerpo del Mesías. Si reorganizamos las cláusulas para hacer que se lea mejor, 3, 1, 2, encontramos que Shaul realmente dijo que dejáramos que solo el cuerpo del Mesías nos juzgue en carne, bebida, o con respecto a Shabbat o en días de fiesta, porque las fiestas son sombras proféticas de cosas por venir. Colosín o Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17, reordenado. Que solo el cuerpo del Mesías os juzgue en carne, o en bebida, o en días santos, o en las lunas nuevas, o en el día de reposo, porque, entre paréntesis, aún hoy las fiestas son sombras de las cosas por venir. En lugar de decirnos que las fiestas ya no importan, entre paréntesis, y que podemos hacer lo que queramos,
Shaul está diciendo que debemos guardar el Shabbat, las fiestas y los días de la luna nueva, porque son sombras proféticas de eventos futuros. Este significado no se refleja en absoluto en la nueva versión internacional, que dice, Colosenses capítulo 2, versículos 16-17, nueva versión internacional. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La nueva versión internacional dice que estas sombras proféticas de sucesos futuros son irrelevantes ahora porque eran solo sombras de cosas que, entre comillas, iban a venir. Parece sugerir que la venida del Mesías terminó con todas estas cosas. Por tanto, mientras creamos que Yeshua es el Mesías, no hace ninguna diferencia lo que comemos o bebemos o qué días de oración decidimos guardar, entre paréntesis, si es que hay algún otro. Pero, ¿qué sentido tiene este pensamiento? Si observamos, los apóstoles tenían que estar en Jerusalén durante la fiesta del Pentecostés en el tiempo señalado, para que pudiesen recibir el derramamiento del Espíritu apartado, entre paréntesis, santo. Maasei, o libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y en el cumplimiento del día de Pentecostés, ellos, entre paréntesis los fieles, estaban todos con una sola mente en un solo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Los teólogos cristianos dicen que la Torá y los profetas no fueron abolidos inmediatamente. Dicen que la muerte de Yeshua inició un periodo de transición de 300 a 400 años, en el cual los padres de la iglesia tenían el permiso de Yahweh para hacer cualquier cambio que quisieran a la fe, cosa que Yahweh nunca había profetizado y que están en completa contradicción con la Escritura. Amos, capítulo 3, versículo 7. Y Yahweh Elohim no hace nada, a menos que revele su secreto a sus siervos los profetas. Las profecías no dicen nada acerca de que Yahweh cambiara los días festivos. Por esta razón los apóstoles aún los guardaban. Ellos sabían que los días de fiesta eran sombras proféticas de cosas por venir. Por ejemplo, cuando el Espíritu fue derramado en Hechos, capítulo 2, esto fue un cumplimiento profético de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y así como Shaul escribió Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, después del derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2, sabemos que también habrán otros cumplimientos proféticos. Mientras que algunas profecías se cumplen solo una vez, entre paréntesis, como el nacimiento de Yeshua, otras pueden tener múltiples cumplimientos. Este patrón de cumplimiento repetido se ve fácilmente en el ejemplo de la fiesta de los Sukkot, también llamada la fiesta de las cabañas, o tabernáculos. Esto se cumplió cuando los israelitas moraron en tabernáculos, entre paréntesis, o cabañas, en el desierto de Sinaí, y luego se cumplió de nuevo cuando Yeshua nació, aunque los cristianos nos dicen que Yeshua nació el 25 de diciembre. La verdad es que nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, entre paréntesis, entre septiembre y octubre. Por esto Juan nos dice, Yohanan o Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó, entre paréntesis, o tabernaculizó entre nosotros. En otras versiones se lee, y puso su tienda entre nosotros, que da esencialmente el mismo significado. El cristianismo enseña que Yeshua nació en un pesebre un 25 de diciembre, con burros, caballos y testigos. Afirman que fue envuelto y puesto en una cuna de paja. Por más romántica que suene esta versión, esto está lejos de ser la verdad. Dado que el cristianismo no valora la lengua hebrea, la mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que, en hebreo, la palabra para pesebre es la misma palabra que se usa para tabernáculo, cabaña o habitación. De esta forma, el relato del nacimiento de Yeshua nos dice que él fue puesto en un tabernáculo. Lucas capítulo 2 versículo 7. Y ella dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo puso en un tabernáculo, porque no había lugar para ellos en la posada. Los padres de Yeshua habían subido a Jerusalén para la fiesta de peregrinación, según el mandamiento. Vallecra o Levítico capítulo 23 versículo 41 al 43. Y celebrarás fiesta a Yahweh por 7 días al año. Será un estatuto perpetuo por todas tus generaciones. La celebrarás en el 7º mes. Durante 7 días habitarás en tabernáculos. Todos los que son israelitas nativos habitarán en tabernáculos, para que tus generaciones sepan que he hecho que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos cuando la saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh tu Elohim. La intención de Joseph, entre paréntesis José, y Miriam, entre paréntesis María, originalmente era permanecer en una posada, entre paréntesis mesón.
El reglamento rabínico en ese tiempo era igual que lo es hoy. Cualquier persona embarazada, vieja o enferma no tenía que dormir necesariamente en un tabernáculo. Por el contrario, por razones de salud y seguridad podrían alquilar una habitación en una posada. Sin embargo, Lucas capítulo 2 versículo 7 nos dice que no quedaban habitaciones en la posada, por lo cual Joseph y Miriam tuvieron que morar en un tabernáculo, entre paréntesis, una cabaña o un pesebre. Todo esto sucedió para que Yeshua pudiera nacer en un tabernáculo el primer día de la fiesta de los tabernáculos en cumplimiento profético del mandamiento. Mientras la iglesia cristiana nos dice que las fiestas han sido desechadas y que nunca habrá otro cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, la escritura muestra que esta afirmación cristiana es una mentira. Hay por lo menos 2 cumplimientos proféticos de la fiesta de los tabernáculos por venir. Zacarías, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y será que todos los que queden de todas las naciones que subieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y será que cualquiera de las familias de la tierra que no suba para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no habrá lluvia sobre ellos. Un cuarto cumplimiento también está profetizado en Apocalipsis o en el libro de Revelaciones. Hitgalut o Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz desde el cielo, diciendo, He aquí el tabernáculo de Elohim está con los hombres, y él tabernaculizará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo será su Elohim. En contraste, la iglesia cristiana nos dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, este es un día de la fiesta romana pagana llamada Saturnalia, que tiene lugar 4 días después del solsticio de invierno en honor del renacimiento del Sol, entre paréntesis, Sol Invictus, Mitra o también Saturno. Los dioses Saturno y Júpiter son nombres alternativos para Lucifer, así que el 25 de diciembre es esencialmente el cumpleaños disfrazado de Satanás. La iglesia romana renombró a Saturnalia en honor del Mesías, pero Yahweh nos advierte que no debemos honrarlo de la manera en que los paganos adoran a sus dioses y que no añadamos o quitemos nada del pacto que Él nos dio. Devarim o Deuteronomio, capítulo 12, versículo 30 y 32. Guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellos, y no preguntes sobre sus dioses diciendo, como sirvieron estas naciones a sus dioses, para yo también hacer lo mismo. No adorarás a Yahweh tu Elohim de esa manera, porque toda la abominación que Yahweh aborrece han hecho a sus dioses, porque queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Todo lo que yo te mando, ten cuidado de observarlo, no añadirás ni quitarás de ello. Si los apóstoles hubieran guardado la Navidad del 25 de diciembre, habría sido registrado en Hechos. Sin embargo, la palabra Navidad no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. Además, diciembre no es parte del calendario hebreo, así que, ¿por qué los apóstoles habrían de guardar una fiesta pagana? Yeshua nos dice que él fue a prepararle un lugar para su novia en la casa de su padre. Yohanan o Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, les hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Yeshua es un buen hijo, y él quiere honrar a su padre en todo. Entonces, ¿por qué razón consideraría tomar a una esposa cristiana que desea adorarlo, y esto en días de fiestas paganas que su padre prohibió guardar, cuando ciertamente hay doncellas nazarenas, quienes sí guardan los mandamientos de su padre, y lo adoran en los días que él ordenó, con las cuales podría casarse? Si te gustó nuestro 5º capítulo, no te pierdas el que sigue. Suscríbete. Dale clic a la campanilla para que recibas nuevas notificaciones. Y si quieres bendecir un alma, comparte en tus redes sociales. Shalom.